Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. La búsqueda del Santo Grial ha sido una empresa acometida por autores y aventureros desde que se originaron las primeras historias en torno al siglo XII. La creencia más popular es que se trata de la copa que utilizó Cristo en la última cena para simbolizar su sangre, la misma copa que empleó José de Arimatea para recoger su sangre durante la crucifixión. Debido a su origen, la leyenda sugiere que le concede poderes místicos a la persona que lo posee. Así, se dice que el rey Arturo lo tuvo durante un tiempo, que el Tercer Reich, impulsado por Hitler, lo buscó durante la Segunda Guerra Mundial, y que las expediciones enviadas a buscarlo al Templo de Jerusalén se encontraron con falsos muros, gases tóxicos y cuevas difíciles de alcanzar. El rompecabezas de hipótesis y teorías, los misteriosos personajes empeñados en la búsqueda, son tan escandalosos e intrigantes que han cuestionado toda la doctrina cristiana. ¿Demostraría el Santo Grial que Jesús llevó una vida distinta de la que la historia nos ha hecho creer? ¿Escuchas el Santo Grial? Rennes-le-Château es un pequeño pueblo situado en la cima de una colina de los Pirineos, al sur de Francia. Es un lugar tranquilo, rodeado de viñedos y castillos medievales. El misterio ha permanecido sobre estas montañas como una nube desde hace 800 años. Se dice que el Santo Grial, una de las reliquias más sagradas y veneradas por los cristianos, está enterrada allí. Grial, término que procede de Cataluña y el sur de Francia, donde designaba un recipiente de uso doméstico. La primera documentación es una escritura urgelense del 1010, escrita en latín medieval, donde se cita en plural gradales. De ahí derivarían la forma francesa Graal, la inglesa Grail y la castellana Grial. El Santo Grial, antaño protegido por un grupo de caballeros templarios que escalaron estas montañas para vigilarlo, jamás lo ha encontrado nadie. Ni siquiera hay una prueba fehaciente de que se halla allí. Pero existe una teoría y pistas suficientes para hacer que tanto cazadores de tesoros como cristianos y turistas vuelvan repetidamente. La historia más extendida dice que el Santo Grial es el cáliz que Jesucristo utilizó en la última cena para beber el vino que simbolizaba su sangre.
De ahí que se creyera que guardaba la verdadera sangre de Cristo. Además, quienes creían que Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, pensaban, como narra el Código da Vinci, que el Grial incluso podría tratarse del mismo útero de la Magdalena, ya que se habla de que tuvo una hija con Jesús. También se cree que puede tratarse de la caldera de la abundancia, una antigua leyenda celta cristianizada, o bien de otro objeto como puede ser una bandeja de plata, una espada o el Evangelio de San Juan. ¿Mito o realidad? La búsqueda continúa. El párroco millonario de René-le-Château. Todo empezó en el siglo XIX, cuando el sacerdote del pueblo, François Bérenger-Saunier, se convirtió en un hombre rico. Antaño era un pobre cura párroco y de repente comenzó a recibir en su casa a invitados de la alta sociedad y a realizar costosos viajes a París. La historia, que ha ido pasando de generación en generación, cuenta que Saunier encontró unos tubos de madera escondidos en un pilar que antes habían estado a un lado del altar de su iglesia, construida sobre cimientos visigóticos del siglo VI. Enrollados en su interior había 4 manuscritos con mensajes escritos con una caligrafía antigua. 2 documentos parecían pasajes de la Biblia, pero con letras añadidas a las palabras, como si estuvieran cifradas, posiblemente redactados por el abad Bigot, un siglo antes del descubrimiento. Según parece, los otros 2 documentos databan de 1244 y 1644 y podrían ser genealogías sobre la descendencia desconocida del rey merovingio Dagoberto II. ¿Logró Saunier descifrar el antiguo código? 100 años después, y tras pasar por las manos de muchos expertos, su significado sigue siendo un misterio. Algunos creen que podría tratarse del mapa de un tesoro escondido, pero eso no es lo que opinan los miles de turistas que cada año acuden en peregrinación a este pequeño pueblo. Creen que Saunier encontró algo que utilizó para chantajear a la Iglesia Católica, un secreto tan demoledor que hizo que se cuestionase toda la doctrina cristiana. Están convencidos de que encontró el verdadero Santo Grial, y no era el cáliz que Jesús pasó a sus discípulos en la última cena, ni la copa que recogió su sangre cuando fue crucificado, sino algo completamente diferente. Aseguran que Jesús se casó con María Magdalena y que el Santo Grial era la hija que tuvieron juntos, el principio de su línea de sangre o linaje. Michel Bergin, Richard Leach y Henry Lincoln propusieron esta teoría en su libro El Enigma Sagrado, publicado en 1982. En su opinión, la copa es un símbolo de un recipiente del más santo linaje, de la sangre más santa, y de hecho, el recipiente más evidente de la santa sangre fue María Magdalena al dar a luz a una niña de la dinastía. Nuestro razonamiento es que el símbolo del cáliz es simplemente un modo de disfrazar esta línea de descendencia de David.
afirma Baguin. Este experto no pone en duda que Jesús se casó con María Magdalena, porque en el antiguo judaísmo era la costumbre. Lo excepcional hubiera sido precisamente que se quedara soltero. Así, en el libro interpreta el Santo Grial como el linaje de David y además añade la hipótesis de que los templarios se formaron como el lado defensivo de un grupo que deseaba mantener la integridad y la importancia de ese linaje que continuó después de Jesucristo. Es decir, en el libro afirman que los caballeros templarios figuraron entre los más importantes depositarios del secreto. Pero no fueron los precursores de esta teoría. Wolfram von Schebans, poeta alemán del siglo XIII, fue el primero en afirmar que los templarios custodiaban este objeto sagrado. Otro escritor medieval, Chrétien de Troyes, que residió en Troyes, en cuyo concilio recibió la orden su acta de nacimiento oficial, fue el primero en hablar de esta pieza hacia 1187, fecha en la que los templarios abandonaron Jerusalén, y en comenzar una larga tradición de leyendas y escritos relacionados con el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Baguin y el resto de los coautores de El Enigma Sagrado pasaron 6 años investigando para escribir un libro, volcándose en la Biblia y en los escritos de los primeros padres de la Iglesia, acudiendo a documentos de colecciones privadas y a diferentes bibliotecas de Inglaterra y Francia. Durante su búsqueda, encontraron documentos secretos en la Biblioteca Nacional de Francia que hablaban de una conspiración histórica de la Iglesia y de los descendientes de Jesús como primeros reyes de Francia. Los historiadores académicos han puesto en duda su teoría, alegando que sus pruebas son insustanciales y absurdas. Las pistas que llevaron a Michel junto a Richard y Henry a formular sus asombrosas conclusiones en su libro produjeron reacciones tanto de entusiasmo como de rechazo entre los lectores. Cuando se publicó la obra, se ganó titulares en periódicos y muchas críticas de historiadores y de la Iglesia Católica. En 2003, cuando fue publicada la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, la teoría de Baguin se hizo enormemente popular. El bestseller se adentraba en una búsqueda del Santo Grial a través de María Magdalena, de Jesús y de la teoría del matrimonio. Y la bibliografía no dejaba de aumentar. Entre la historia y el ocultismo, el Grial suscita hoy un vivo interés. Aparecieron 2 líneas de aproximación al tema. Por un lado, la investigación histórica. Por el otro, la lectura ocultista de los iniciados y charlatanes. En el libro de Baguin, Leitch y Lincoln también se habla del sacerdote del pueblo enriquecido con los manuscritos cifrados que halló escondidos en un pilar de su iglesia. Lo que argumentamos en nuestro libro, y creo que es lo que más se aproxima a la verdad, es que le pagaron por buscar unos documentos genealógicos de gran importancia, que los encontró y que recibió mucho dinero. Hay muchas pruebas que respaldan esta hipótesis. Según parece, 2 de los 4 documentos descubiertos se perdieron en un incendio y los otros 2 han vuelto a desaparecer. ¿Qué había en esos documentos?
pruebas de que Jesús y María Magdalena estaban casados y tuvieron hijos, un certificado de matrimonio, una partida de nacimiento. ¿Y cómo llegaron al sur de Francia? Saunier falleció en 1917, dejando su secreto escondido en la historia. Pero antes de morir, algunos aseguran que dejó sus propios mensajes cifrados para futuras generaciones. Restauró su iglesia, consagrada a Santa María Magdalena, con algunos nuevos y extraños añadidos, como decorarla con varias imágenes de demonios, e hizo construir una torre al lado de la iglesia, a la que llamó Torre Magdala, la población palestina de donde deriva el nombre de María Magdalena. Los habitantes del pueblo dicen que antes de morir, Saunier enterró algo debajo de uno o de ambos edificios. Hasta ahora y desde hace casi 100 años, la Corporación Municipal de Rennes-le-Château se negó a conceder permisos para excavar en los edificios de Saunier. Recientemente, el actual alcalde acordó permitir acceso a ellos para estudiarlos a un equipo internacional de investigadores dirigidos por Robert Heisenberg, profesor de religiones del Oriente Medio de la Universidad Estatal de Long Beach, Estados Unidos. Pero Robert Heisenberg buscaba algo totalmente distinto del Santo Grial, una relación con los manuscritos del Mar Muerto. En algún momento de las cruzadas, después de 20 o 25 años, parece que surgió una nueva actividad de los cruzados y lo hizo repentinamente. En mi opinión, tiene un tremendo parecido con la ideología de la comunidad de Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Entre estos documentos está el rollo de la guerra, uno de los más famosos. Se habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Una ideología de ese tipo está muy relacionada con algunas de las cosas que sabemos sobre la orden templaria. Creo que algunas de las ideas que pudieron surgir en la Edad Media tienen origen en estas ideas de los manuscritos del Mar Muerto, y la clave podría estar encerrada en Rennes-le-Château. Aquellos que creen que Saunier enterró documentos relacionados con el Santo Grial tienen una prueba más que respalda su teoría: el interés de los caballeros templarios por la zona. Los legendarios caballeros que se convirtieron en heroicos monjes guerreros para luchar en el nombre de Dios en las cruzadas, construyeron 3 sedes pocos kilómetros alrededor de Rennes-le-Château, formando una especie de red de apoyo entre los emplazamientos de Champagne-sur-Ardeux, el castillo de Blanchefort, donde nació uno de los más influyentes maestres del Temple, y más al sur, el castillo de Saint-Just-et-le-Bessu, una de las mayores fortificaciones templarias. Los 3 unidos establecen lo que parece un perímetro estratégico alrededor de Rennes. Nadie ha podido explicar por qué exactamente eligieron estos emplazamientos, pero se especula con que tenía relación con su labor de guardianes del Santo Grial. Numerosos historiadores defienden la teoría de que la tradición del Grial nace en el contexto de la literatura sobre el rey Arturo, como el objeto divino hacia cuya búsqueda deben encaminar sus pasos los caballeros de la tabla redonda, tal como relatan el poema de Robert de Borron,
compuesto hacia 1180, o el Conte du Graal de Chrétien de Troyes, de la misma época. Durante la Edad Media fueron muy populares otras historias de este tipo, tales como Grand Septe Graal, Quest del Septe Graal o Père les Beaux, todas ellas de la primera mitad del siglo XIII. Una de las más notables composiciones épicas sobre el Grial, por haber inspirado posteriormente la ópera de Wagner, es Percival, escrita por el alemán Wolfgang von Schebach en el siglo XII. Según parece, von Schebach visitó Jerusalén y cuando regresó, sin dar explicación alguna, dijo que los verdaderos guardianes del Grial eran los templarios. Desde entonces se continúa especulando con la posibilidad de que se les concediera a aquellos religiosos militares la tarea de proteger el más sagrado de todos los símbolos cristianos. Si fue así, ¿por qué fueron elegidos? La iglesia del Temple, en Londres, construida por los caballeros templarios en 1185, puede aportar algunas pistas. Allí los templarios construyeron un templo redondo que les recordará al Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de Jerusalén, donde lucharon en las cruzadas en nombre de la cristiandad. En la plaza del exterior de la iglesia hay una estatua moderna de dos caballeros montando el mismo caballo, que simboliza la vida de pobreza y hermandad que voluntariamente llevaron. En el suelo de la parte primitiva de la iglesia, la rotonda, rodeadas de vidrieras de colores y protegidas por gárgolas, se encuentran los monumentos funerarios de 10 caballeros, en la forma de estatuas yacentes, como las que se ven sobre tantas tumbas en las iglesias europeas, aunque en este caso no tienen ningún enterramiento debajo. Excavaciones bajo la Torre Magdala. ¿Y qué fue del Santo Grial? Si los caballeros templarios realmente lo encontraron, ¿qué fue de él tras su desaparición? ¿Lo encontró el pobre sacerdote de un pueblo del sur de Francia que chantajeó a la iglesia para guardar el secreto? ¿O es la leyenda de René Le Château una fantasía, al igual que tantas otras historias sobre el Santo Grial? En la actualidad, no pocos enclaves se disputan el honor de custodiar o esconder el auténtico Grial utilizado por Jesucristo en la Última Cena. En el Museo Catedralicio Diocesano de Valencia se conserva un vaso de piedra que ha sido identificado como un posible Grial, aunque la Iglesia Católica nunca se ha pronunciado al respecto. Además, está el cáliz de Antioquía en The Cloister, los claustros, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, o la Sacra Catina de Génova. Destacando entre todos los lugares relacionados con el Santo Grial, la historia envuelta en la leyenda de René Le Château es muy intrigante. En ella se mezcla un sacerdote que encontró algo escondido en un pilar de su iglesia que lo hizo rico, con el hecho de que los guardianes del Grial, los caballeros templarios, tuvieran fuertes vínculos con esta zona del sur de Francia, y la controvertida teoría de Baguin presentada en su libro Santa Sangre, Santo Grial, sobre que María Magdalena y Jesús
estaban casados y que el Santo Grial es el linaje que ellos produjeron. Según algunos, la prueba podría estar en esta localidad. Para obtener una respuesta a uno de los grandes misterios de todos los tiempos, recientemente el alcalde de Rennes-le-Château permitió realizar una excavación bajo la Torre Magdala. En 1964, los cimientos de las casas del lugar eran tan inestables debido a las excavaciones que el alcalde de entonces las prohibió por completo. El alcalde actual decidió que era hora de ver si había algo de verdad en la historia. En su primera visita a Rennes, los científicos procedentes de California, Michigan y Roma realizaron estudios por medios de un radar de penetración del suelo o GPR, tanto en la torre como en la iglesia, empleando pulsaciones, alta frecuencia y energía electromagnética. El GPR puede localizar objetos enterrados sin excavar. Si no hay nada bajo la tierra, la superficie que aparece en el radar es plana. Pero cuando hay algo, la imagen muestra un pico. Debajo de la torre, el análisis del suelo reveló la presencia de un objeto. No se sabía qué clase de objeto. Podría ser un cofre o ser un fregadero viejo simplemente, o una piedra grande. También se detectaron dos objetos bajo el suelo de la iglesia. Había varias posibilidades sobre lo que podía ser. Dos de los 4 documentos que el sacerdote Saunière encontró en el pilar de su iglesia aún no han aparecido. Podrían ser el mapa de un tesoro o una explicación sobre lo que es el Santo Grial. Para saber de qué se trataba, era imprescindible excavar debajo. La iglesia es un monumento francés y el permiso para la investigación tenía que ser dado por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, la Torre Magdala es propiedad privada y era más fácil comenzar por aquí. Junto al profesor Robert Heisenmann, estuvieron presentes en la excavación el científico Ron Dubai y el arqueólogo romano Andreas Buratalov. Muchos otros científicos fueron reacios a acudir por lo que se había convertido Rennes. Desde que Saunière falleció en 1917, el misterio de Rennes se ha exagerado de tal modo que ahora se dice que hay pistas en todo, incluyendo un lugar de geometría sagrada, un camino hacia el mundo espiritual, incluso una zona de aterrizaje para extraterrestres. La gente habla de una sensación mágica, de una fuerza especial. Todo ello contribuye a aumentar el número de turistas, pero también hace que una investigación seria sea más difícil. Después de tan solo 20 minutos de iniciar las obras, los excavadores anunciaron que habían tropezado con algo. Le mostraron al alcalde lo que habían encontrado, astillas de madera, y continuaron con las obras. Sin embargo, 5 minutos después, el alcalde examinó las imágenes del GPR y solicitó una medición. Y entonces, de improviso, ordenó a los excavadores que parasen. El alcalde alegó que habían alcanzado la marca de las imágenes del GPR. El hallazgo fue decepcionante, nada más que una roca grande. Lo asombroso fue que, inexplicablemente, el alcalde anunció que la excavación había terminado. Un siglo de especulación sobre la relación de este pueblo con el Santo Grial
había llegado a su final sin explicación alguna para las astillas de madera. El alcalde decidió no seguir y surgen algunas preguntas apremiantes sobre la excavación. ¿Por qué se detuvo cuando encontraron unas astillas de madera? ¿Podría haber un cofre enterrado a un lado del agujero? Tal vez es eso simplemente lo que queremos pensar. Los misterios sobre el Grial no se resuelven fácilmente, y a este, al de René Le Chateau, aún le falta mucho para su esclarecimiento. 2 sepulcros escondidos bajo el suelo de una iglesia esperan dar una respuesta, mientras el misterio que tanto fascinó y desarrolló la imaginación de los cruzados, para muchos expertos, ante todo, es un símbolo de una idea de misericordia y clemencia, y el Grial cristiano, receptáculo de la sangre de Cristo, es un símbolo arquetípico universal que se repite por doquier a lo largo del planeta, en diferentes culturas, con diferentes nombres y en todas las épocas conocidas. Curiosidades de la historia. El Arca de la Alianza. El libro de los Reyes de la Biblia describe la destrucción y el saqueo del templo por los babilonios en el año 586 a.C., pero nada se dice en el texto sagrado sobre la suerte corrida en tales circunstancias por el Arca de la Alianza y las preciadas reliquias de su interior. La narración del libro de Esdras, en que se recoge la reconstrucción del templo por Zorobabel, 48 años después, tampoco explica nada al respecto, si bien deja claro que el arca y los querubines que la guardaban habían desaparecido. A juicio de autores como Juan Arias, sigue siendo un misterio que la famosa Arca de la Alianza desapareciera de repente sin dejar huella. Puede que fuera destruida con el templo, pero es extraño que nadie se preocupara de salvarla y que, de una forma u otra, no se hubiese conservado parte de ella. La desaparición del contenido del Sancta Sanctorum del templo, es decir, de su razón última de ser, despertó un enorme interés que se ha mantenido intacto hasta nuestros días. Pero dicho interés no solo ha obedecido al innegable valor religioso del arca, sino muy en especial a los sobrenaturales poderes que se le atribuyen. La Biblia describe con detalle las propiedades de este cofre. La más importante de sus capacidades era la de ser el lugar en que Dios se hacía presente, razón por la que sobre el propiciatorio del arca se producían manifestaciones del poder divino en forma de chispas o llamas. Estas podían acarrear la muerte de quienes osaban acercarse o tocar el objeto sagrado, como sucedió con los hijos de Aarón, que fueron devorados por las llamas cuando realizaban una ofrenda de incienso no pedida por Yahvé, o con Uzá, que murió al tocar el cofre. En ocasiones, estas chispas se producían de modo espontáneo y daban muerte a algunos de los porteadores. Si bien parece que el arca también podía vencer la gravedad y elevarse llevándose consigo a quienes la transportaban, el poder del Arca de la Alianza fue asimismo motivo de que los israelitas la empleasen como arma de guerra a lo largo de sus 40 años de peregrinación por el desierto. La presencia del cofre sagrado garantizaba la protección de Dios
y por tanto la victoria militar, como sucedería en la toma de Jericó, cuyas murallas cayeron gracias al son de las trompetas de los israelitas y de la acción del arca. Incluso antes de que la peregrinación desde Egipto tuviese fin en aquella ciudad, el arca ayudaría a los israelitas a derrotar a los filisteos. Según la narración bíblica, estos lograron derrotar a los primeros y arrebatarles el arca, pero terminarían por devolverla a sus legítimos dueños ante la masiva muerte de filisteos víctimas de los tumores provocados por el cofre con poderes divinos. Tan variada colección de manifestaciones extraordinarias ha llegado a preguntarse a no pocos científicos sobre una posible explicación no religiosa de las capacidades del arca descritas en los textos bíblicos. La búsqueda de explicaciones ha dado pie a todo tipo de teorías, desde la desconcertante hipótesis de los ingenieros británicos George Saxon y Rodney Daly, hasta la más verosímil del científico argentino José Álvarez López. En los años 70 del pasado siglo, los primeros plantearon en su libro The Manna Machine, la máquina del maná, la posibilidad de que el arca fuese algún tipo de ingenio nuclear capaz de producir una especie de alga que sería el maná que los israelitas recibieron como alimento. Su hipótesis parte de la interpretación de las sagradas escrituras mediante la cábala, razón por la que no resulta sencillo demostrar sus afirmaciones. Más recientemente, José Álvarez López, tomando en consideración las precisas medidas del arca y los materiales empleados para construirla, ha planteado la hipótesis de que ésta podría haber sido un condensador eléctrico de alto voltaje. De este modo, encontraría explicación la producción de chispas descritas en la Biblia y la muerte instantánea de quienes tocaban el arca, pues estos resultarían electrocutados. La vinculación del cofre sagrado a alguna forma de producción de energía es hasta hoy la corriente predominante en las teorías de carácter científico que tratan de explicar los hechos descritos en los textos bíblicos. Sin embargo, para algunos autores, la clave se encuentra en los materiales y las características físicas del arca, mientras que para otros, la cuestión esencial reside en la naturaleza de su contenido. A juicio de los primeros, la particular superposición de materiales, conductores y no conductores, en un determinado número de capas podría convertirla en una suerte de acumulador de energía, si bien la naturaleza de la misma resulta incierta. Desde la extraña energía vital u orgón, descrita por el médico austriaco Wilhelm Reich, y cuya existencia aún no se ha demostrado, hasta simple energía magnética. Para quienes se centran en el contenido del arca, las capacidades de la misma podrían explicarse por el hecho de que en su interior se guardase algún tipo de material radioactivo, probablemente algún fragmento de meteorito, lo que cuadraría con la producción de tumores. Pero si los poderes sobrenaturales del Arca de la Alianza han mantenido el interés sobre ella a lo largo de los siglos, su destino tras la destrucción del Templo de Salomón ha alimentado desde la antigüedad un sinnúmero de búsquedas infructuosas. Como apunta Juan Arias, es curioso que mientras en el mundo existen reliquias de casi todo, incluso de la leche de la Virgen María y pajas del pesebre donde Jesús fue recostado al nacer, y trozos de la cruz y clavos con los que fueron traspasados
sus manos y sus pies, no hayan quedado rastros ni siquiera falsos de esa preciosa reliquia. No hay tampoco restos de su contenido, las 2 famosas tablas de piedra con los mandamientos. En efecto, la desaparición del arca es hasta hoy un episodio por completo inexplicable y sobre el que la Biblia no da pista alguna. La falta de estas sirvió de alimento ya en la Edad Media y la moderna para las conjeturas sobre el posible traslado del Arca de la Alianza fuera del antiguo Israel. Especial relevancia adquirieron las teorías sobre el posible rescate de la reliquia sagrada realizado por los caballeros de la Orden del Temple. Según esta explicación, los templarios habrían descubierto el arca enterrada bajo las ruinas del templo, cuando ya se había levantado la cúpula de la roca, y la habrían trasladado hasta Languedoc en Francia, Inglaterra o la capilla de Rosslyn en Escocia. No menos interesante es la tradición de origen medieval que sitúa el arca en la ciudad etíope de Aksum. Según las leyendas recogidas en el Kebra Nagast, Gloria de los Reyes, la reina de Etiopía, antigua Saba, llamada Maqueda, viajó a Jerusalén para conocer al sabio rey Salomón. Convertida a la fe israelita, dio un hijo a Salomón llamado Menelik, que tras criarse en Etiopía, fue a Jerusalén para que su padre le ungiese como rey. Estando allí, el sumo sacerdote, Azarías, tuvo una visión en la que Dios le indicaba que el arca debía ser llevada por Menelik a Etiopía, de suerte que éste era reconocido por Dios como verdadero sucesor de Salomón. Los cristianos etíopes consideran verdadera la historia del traslado del arca. Como ellos, también algunos arqueólogos y especialistas creen que el cofre sagrado podría encontrarse allí. De hecho, las iglesias etíopes reproducen la división tripartita del templo de Salomón y al santuario interior, el equivalente al Sancta Sanctorum. Solo pueden acceder los sacerdotes que celebran el servicio eucarístico. En este espacio se custodia un tabot, arca, que se saca los días de procesión. Sin embargo, es en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, donde, conforme a la tradición, se continúa conservando el Arca de la Alianza, que jamás sale de este recinto. La restricción del acceso al santuario interior deja sin respuesta a los investigadores que han tratado de corroborarlo. Pese a las enormes dificultades para dilucidar lo sucedido con el arca, son muchos los arqueólogos que en las últimas décadas han tratado de localizarla en Tierra Santa. Algunos de ellos creen haberla encontrado en las cámaras subterráneas y las cisternas que se abren bajo la cúpula de la roca, mientras que otros la creen escondida en alguna cueva de Jordania, bajo el monte Nebo o el Calvario. La conflictiva situación política de la zona, unida a los problemas de excavar en lugares con semejante acumulación de información arqueológica, ha impedido comprobar estas hipótesis. Superados los 3000 años desde que el arca fuese creada, esta reliquia sagrada sigue inspirando tanto interés como en tiempos del Antiguo Testamento. Quizá fue un arma poderosa y quizá ese poder siga enterrado u oculto en algún sitio, pero todo parece indicar que, por ahora, el arca, como el templo de Salomón, está condenada a continuar residiendo en la imaginación de quienes sueñan con hallar la prueba irrefutable de que un día, en el Sinaí, Dios habló a Moisés.
los templarios. Para hacer una breve historia de los templarios, debemos conocer su origen y cómo se inicia todo a comienzos del primer milenio. En el año 1095, el Papa Urbano II decide intervenir directamente en Tierra Santa, convocando una cruzada con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos al sitio, seguridad que estaba resultando muy dudosa por el descontento musulmán. En una maniobra que parece más política que religiosa, se auxiliaba al Imperio Bizantino, que había solicitado apoyo debido al constante asedio turco, mientras a la vez se ponía fin a muchas luchas internas en distintos lugares de Europa y unía a cristianos bajo una misma bandera, la cruz. Tras varias batallas, en 1099, la primera cruzada finalizó tomando Jerusalén, dominada por Balduino I. Años después, 9 caballeros cristianos al mando de Hugo de Payens comenzaron a velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Inicialmente lo hicieron solos, pero luego fueron apoyados y sustentados por el rey, que no disponía de muchos recursos para proteger los caminos. Este es el inicio de la historia de los templarios. Se les concedió un lugar donde establecerse cerca del antiguo templo de Salomón, y algún tiempo después acabarían disponiendo de todo el complejo como sede que daría nombre a la orden. Tras muchos y largos trámites eclesiásticos, la orden fue aprobada formalmente por la Iglesia en 1129, momento en el que se escribieron sus normas y reglas, tras lo cual experimentó progresivamente un importante aumento tanto de bienes y propiedades como de efectivos en sus filas. Este desmesurado crecimiento material se debía a varias razones. Una norma aprobada en 1039 les excluía de la jurisprudencia tanto civil como eclesiástica y únicamente el Papa tenía autoridad sobre ellos. Además de los testamentos y donativos que recibían, también estaban las grandes fortunas de los nobles que entraban a formar parte de la orden. El excedente de las propiedades como granjas y enmiendas era también un fuerte sustento económico. Alrededor de 1220 ya era la fuerza económica más importante de Europa y también contaban con unos 30.000 caballeros, sin contar con el resto de personal de la orden. El éxito de los templarios a nivel moral se encuentra muy vinculado a las gestas que realizaron durante el resto de cruzadas, lo que les dio fama mundial. La pérdida de Tierra Santa fue el principio del fin de la historia de los templarios, añadido a los recelos que causaban entre las altas esferas debido a su poder y secretismo. Felipe IV de Francia, que estaba muy endeudado con la orden, comenzó una campaña de desprestigio con el objetivo de adquirir las posesiones templarias, de modo que empezó a presionar al Papa Clemente V. En 1307, un gran número de templarios fueron arrestados, torturados y posteriormente quemados en la hoguera. Antes de ejecutarlos, se les obligó a confesar falsos crímenes y herejías y de ese modo manchar la imagen de toda la orden. En 1312, el Papa disolvió la orden oficialmente. La mayoría de las pertenencias de los templarios fueron a parar a las coronas interesadas en su desaparición. La mayoría de expertos coinciden en que fue la codicia de algunos gobernantes de la época lo que propició la destrucción de la orden y no los supuestos actos de herejía.
Miguel Ángel y su firma. La Pietà, la Pietà en italiano, es una de las grandes obras maestras del genial Miguel Ángel Buonarroti y la única que lleva la firma del autor. Encargo del cardenal de San Dionisio, puso como condición que la finalizara en un año para poder percibir 400 ducados de oro. Miguel Ángel, que contaba entonces con 24 años, cumplió su parte terminándola 2 días antes de que finalizara el plazo acordado, pero ni las prisas hizo que creara una de las mayores obras de arte hecha por la mano del hombre. Miguel Ángel fue personalmente a las canteras de la Toscana, en los Alpes apuanos, en busca del mármol más adecuado, un único bloque, y se puso a trabajar en agosto de 1498. Los primeros meses se sentaba delante del bloque poniendo nerviosos a sus aprendices del taller y al propio cardenal, pero siempre le contestaba: «Estoy trabajando». Cuando la terminó, todos quedaron maravillados al verla en su primer emplazamiento, la tumba del prelado en la capilla de Santa Petronila del Vaticano. Esa sincronía, esa proporción, esa armonía, esos músculos tan finamente esculpidos, esa mirada de una joven Virgen María, ¿cómo alguien con tan poca experiencia la podía haber esculpido? Se empezó a poner en duda su autoría y el detonante fueron las palabras que se intercambiaron 2 individuos que casualmente Miguel Ángel escuchó. Sin duda esta magnífica obra no tiene más autor que el milanés Gobbo. En un arrebato de furia, cogió un cincel y grabó en la banda de la Virgen: Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. Era la primera vez en la historia que el dueño no era el que encargaba y pagaba la obra, sino quien la firmaba. En 1749 fue trasladada a su actual ubicación en la Basílica de San Pedro, primera capilla a la derecha, convirtiéndose en una de las obligadas visitas de Roma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.